Salvación. Lindo nombre. Para empezar, no olviden, no es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu. Si usted quiere ser un guerrero imparable de salvación, usted tiene que estar imbuido del Espíritu Santo. Porque esta obra no es de obras, esta obra es espiritual. Esta obra es de Dios. Y el Señor en su misericordia entonces se goza en usarnos a nosotros. Un placer estar con ustedes, ver amigos, pastores, varios de ustedes que están aquí acompañando a algunos de sus miembros. Es lindo saber que entendemos que el Señor tiene una misión para nosotros. Ahí dice la misión de la iglesia. La misión de la iglesia fue encomendada por Dios. Entonces la misión de la iglesia realmente es la misión de Dios. Y ha escogido a la iglesia para cumplir esa misión. Vamos a compartir algunos pensamientos. Este no es un sermón, simplemente es un tipo de clase, es un poco más informal. Y si usted tiene alguna pregunta, algún comentario de lo que estoy mencionando, simplemente levánteme la mano y podemos conversar. El primer versículo que quisiera que leyéramos está en Mateo 4, 18 al 19. Si ustedes notan, es Mateo 4. Mateo 4 me implica que Cristo Jesús apenas está empezando su ministerio. Y apenas está formando su equipo. Y entonces Cristo Jesús está llamando a sus soldados. Cristo Jesús empezó el ministerio y luego escogió ¿cuántos discípulos? 12 discípulos. Uno lo traicionó y quedaron 11. Pero así empezó la obra del Evangelio de Salvación que nos trae al fresno aquí esta mañana. Así que si el Señor empezó con 12, Pastor Sánchez, aquí hay más de 12, estamos bien. Es un buen comienzo, porque esto no es el fin, es el comienzo. Es cierto, de continuar avanzando, y entonces es la responsabilidad de ustedes de contagiar a otros, invitar a otros. Y los buenos comienzos toman su tiempo y empiezan pequeños. Pero lo importante es que sigamos creciendo con la ayuda del Señor. Mateo 4 mencionaba: el ministerio de Cristo Jesús está en pañales. Todavía sus discípulos no se han comprometido a seguir a Cristo. Ya lo conocen. Él los ha invitado a seguirle. Y en esta ocasión, Pedro, que era un pescador profesional, obviamente era un hombre de éxito en ese negocio. Tenía un hermano que se llamaba Andrés. Habían otros discípulos que también se dedicaban a la pesca. Obviamente eran también exitosos, Santiago y Juan. Pero en esta ocasión, Pedro y su hermano Andrés han recibido el llamado de Cristo, pero no se han comprometido con Cristo. Y entonces está experimentando Pedro y su hermano frustración, inseguridad, si realmente debe seguir a Cristo o no. Entonces se va a pescar. Pues esa es la profesión que él conoce. Y aunque Cristo ha llamado a los discípulos, cada uno continúa con la profesión que tiene. Entonces pasan un tiempo con Jesús y regresan a lo suyo. Entonces Pedro y Andrés, ¿cuántos aquí son pescadores? ¿Saben de pesca? ¿Hay muchos? Poquito. Entonces, dicen los que saben de esto que la mejor hora para pescar, ¿cuál es? De noche. Ya veo que ustedes
dicen que la mejor hora para pescar es de noche, porque los peces de noche no ven cuando le tiran la malla, porque está oscuro. Pues, tiran malla y ni cuenta se dan, y cuando ya se dan cuenta ya están dentro de la malla. De día no es un buen día para pescar, porque se tira la malla y los peces no ven y se van corriendo. Pedro y Andrés saben esto, y entonces están de noche pescando, pues esa es su profesión, son expertos, y lanzan la red, y lanzan la red, y lanzan la red, y pasan toda una noche sin pescar un pescadito. Y eso les causa una frustración enorme, porque ellos no se han comprometido con Cristo Jesús. Juan el Bautista se encuentra en una mazmorra. Y Juan el Bautista es aquel que había sido admirado, fue el precursor de Cristo Jesús. Inclusive Juan el Bautista ha guiado a algunos de sus discípulos para que sigan a Cristo. Y entonces Juan el Bautista está en una mazmorra. Recuerden que los discípulos lo que están esperando es un reino de Cristo Jesús aquí en la tierra, hasta el final. Cristo muere y ellos dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Cristo no formó el reino aquí en la tierra? Recuerdan ustedes que la noche del jueves de noche, Judas y los discípulos y los días anteriores están peleando para ver quién va a ser el mayor en el reino de Dios. Y todo se revuelve el domingo de Palmas, porque Cristo entra victorioso. Cristo entra sobre un pollino, y eso solamente ocurría cuando alguien se declaraba rey. Los discípulos decían, este es nuestro día, este es lo que estamos esperando. Cristo se va a declarar como rey. La multitud lo gritaba, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y tiraban sus mantos y las palmas. Por eso se dice el domingo de Palmas. Esto es el domingo antes de que Cristo muere. Entonces las esperanzas de los discípulos, ellos olvidan lo que Cristo le ha dicho en el reino del mundo. Usted sabe que muchas veces usted escucha lo que usted quiere oír, y lo otro usted no lo quiere escuchar. Mira, ¿qué es esto? No, y usted repite lo que usted cree. Entonces busca personas que van a decir lo que usted cree. Esos discípulos, lo que ellos creían que Cristo iba a instituir un reino, el pueblo creía que el Mesías venía. ¿No es cierto? Con este no van a haber muertos, Él sana a los heridos, resucita a los muertos, alimenta de 2 peces y 3 panes una multitud. Dice, este es el rey que nosotros necesitamos. Con este vamos a eliminar el yugo romano. Así que todas esas esperanzas están en la mente de los discípulos, pero ahora se encuentran que Cristo es criticado, es perseguido, el liderazgo religioso, los líderes que ellos respetan, no aceptan a Cristo. Y Juan está en una mazmorra. Entonces Pedro y Andrés dicen, bueno, a nosotros ¿qué nos espera? Entonces dicen, no, yo creo que mejor no seguir a este Cristo. Entonces están vacilando. Su fe vacía, como nuestra fe vacía, como nosotros dudamos. Pasa toda la noche y no pescan ni un pececito. Cristo Jesús ha pasado toda la noche no pescando en oración, solo, porque ninguno de sus discípulos se ha comprometido. Y entonces Cristo Jesús por la mañana llega a la playa donde los discípulos han estado pescando. Y ya entonces ellos tienen los barcos, tiran las redes, hay que lavarlas, hay que limpiarlas. Y la multitud empieza a llegar para escuchar a Cristo. Entonces la multitud es tanta que el Señor le dice a Pedro, Pedro dice, préstame tu barco y déjalo un poquito cerquita de la arena, porque quiero predicar. Y
el barco, mientras las olas se mecían, Cristo predicaba. Qué privilegio, qué impresionante. O sea, qué voz. O sea, no hay micrófono. O sea, en la playa abierta. No sé si a ustedes les ha tocado predicar en la playa alguna vez. Usted tiene que gritar con todo lo que pueda, porque está el viento, el cierto, y la brisa y las olas. Entonces Cristo Jesús, imagínense, se dio un barco predicándole a la multitud y todos oían, porque nada es imposible para Dios. Cristo termina, la gente se va. Entonces Cristo le dice a Pedro, Pedro le dice, ven y tira la red. Pero maestro, tú fuiste carpintero mucho tiempo, pero de pescador no sabes. Como algunos de nosotros, no. Yo nunca he pescado, no, ni un pececito. Así que estamos iguales que la mayoría de ustedes. Son cosas que yo he escuchado. Dice, pero nosotros somos los pescadores. Esa es nuestra profesión. Y de día no se pesca. De día no se tira la red. Pero Pedro no discute, probablemente piensa. Porque déjame decirte que la experiencia cristiana no es de lógica, es de creer. Dice que creyere y fuere bautizado será salvo. El justo por la fe vivirá. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De hombres y mujeres que están aferrados a Cristo Jesús. Entonces, Pedro, el Señor le dice, Pedro, vete al mar y tira la red. Entonces Pedro pues no se atreve a desobedecer a Cristo. Se va y de día, con pleno sol, tira la red. Dice, Señor, esto no es lo que funciona para nosotros. Dice, pero en tu nombre tiraré la red. Y recuérdate que todo viene en el nombre de Cristo Jesús. Tu fuerza no está en ti, tu fuerza está en Cristo. Cuando Cristo está en ti, Él te llena de poder, Él te da la palabra, Él te da la gracia, Él te da el tacto, Él te da la prudencia, Él te recuerda los textos, los pensamientos. Él es todo, hermano. Y si tú no aprendes a depender plenamente de Cristo, te va a pasar como a Pedro y te vas a hundir. Porque cuando Pedro quitó su vista de Cristo, se hundió. Porque no es Pedro, es Cristo a través de Pedro. No eres tú, es Cristo a través de ti. Entonces dice, en tu nombre echaré la red. Y dice, bueno, quizás hay un pececito por ahí, trata de subir la red y esa red no la puede subir. Y la red, hermanos queridos, parece que se va a reventar. Es más, pesa tanto que él y su hermano Andrés no la pueden levantar. Déjenme decir que eso era pues fuerte, están acostumbrados, ¿no es cierto?, a tirar y jalar. Y entonces le piden ayuda a Santiago y a Juan. Entre los cuatro, ayúdennos. Y dice que con las dos barcas jalaron los peces y casi llenaron las dos barcas de peces. Y entonces Pedro fue tocado por el Espíritu. Y dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Él tiene el poder divino. Dice, la naturaleza le obedece, hasta los peces le obedecen. Entonces se siente indigno, se avergüenza de que la noche anterior estuvo dudando de Cristo. Y entonces, en ese momento, Pedro se tira del barco. Él no le importan los peces. Se tira del barco, nada a la orilla y se acerca a Cristo y le dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Ahí empieza tu grandeza cuando tú reconoces lo débil y lo frágil que tú eres y que tú eres pecador y que soy pecador. Bienaventurados los pobres en espíritu. Mientras más indigno tú te sientes, más cerca tú estás de Cristo Jesús. Amén. Mientras más propio te sientes, más capaz, más competente, más lejos estás de Cristo Jesús y más cerca del enemigo que te hace sentir que tú puedes. Tú no puedes. Pues todo lo puedo en Cristo
apártate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Realmente quería Pedro que Cristo se apartara de él? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque cuando él le decía, apártate, con las dos manos estaba agarrando los pies de Cristo Jesús. Esa era la boca. Pero el corazón decía, no, yo te necesito, estaba agarrado con Cristo. Lo que él estaba diciendo es, perdóname, límpiame, purifícame, quita mi duda. Y entonces Cristo Jesús le dice con ternura, no te preocupes, de ahora en adelante tú vas a ser pescador de hombres. Vinieron los otros discípulos. Entonces Cristo Jesús habló con ellos. Tuvo una conversación. Ellos expresaron sus dudas. Y Él les aseguró, si ustedes me siguen a mí, yo voy a suplir todas sus necesidades. Ustedes no van a necesitar nada si ustedes me siguen. Y después de esa conversación, entonces ellos se comprometieron. Y fueron los primeros 4 discípulos que se comprometieron de vida y corazón a ser discípulos de Cristo Jesús. Y ahí está el texto. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí. ¿Y qué dice? Y os haré pescadores de hombres. En otras palabras, el Señor llama a estas personas para que sean pescadores de hombres. Antes ellos pescaban peces vivos para morir en la red. De ahora en adelante ellos iban a pescar hombres y mujeres muertos para vivir en Cristo Jesús. Y para eso es que el Señor te ha llamado. Hermanos, hay tanta gente desesperada, ansiosa, que necesitan un toque, una oración, una palabra de aliento en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, que necesitan una palabrita de aliento, de ánimo, un abrazo sincero, un hermano te aprecio, un hermano Dios te ama, y vamos a orar para alimentarte, para animarte. Y para eso el Señor te necesita. Para eso nos necesita el Señor. Tú no tienes idea de la importancia de una sonrisa sincera y un abrazo sincero. O sea, compartir a Cristo, hermanos queridos, no es complicado. Es sencillo. Todo lo que tienes que hacer es dejarte guiar por Cristo. Eso es todo. Él te va a guiar. Un hermano está dando la bienvenida a la iglesia. Viene un joven con su madre. Entonces el hermano lo ve y con cariño le da un abrazo a joven que por primera vez llega a la iglesia. No lo ha visto. Y lo abraza y le dice, siéntete bienvenido a esta iglesia. El hermano lo pudo ignorar y le dice, bienvenido. Él pudo haber hecho eso. Pero el Señor lo impresionó para darle un abrazo a ese niño. Y ese adolescente empezó a llorar. Y a llorar. Y a llorar. Y dice, a mí nadie me ha abrazado por años. Mi padre nunca me ha abrazado. Ese jovencito y esa madre nunca salieron de esa iglesia. Por un abrazo. O sea, no es complicado compartir en Cristo. El pastor mencionó, quizás este es difícil predicar, de distribuirlo, pero sí puedes dar un abrazo sincero. Mira, la gente se da cuenta cuando tu abrazo es sincero. O cuando es malévolo, malintencionado. La gente se da cuenta, la gente no es tonta. Pero eso es un abrazo sincero, genuino, tú te das cuenta. Lo recibes con gusto. Y entonces, Cristo Jesús le dice, de ahora en adelante ustedes van a ser pecadores de hombres. El siguiente versículo es Mateo 28, 18 al 20. Este es un versículo muy conocido. Estamos hablando aquí cuando Cristo Jesús ha sido crucificado, ha resucitado, y anteriormente Él ha dado una cita a los creyentes de aquel entonces.
en el Monte de los Olivos. Y la cita es encontrarse con Cristo Jesús ahí con Él antes de que Cristo ascendiera a los cielos. En la última reunión física que Cristo Jesús tuvo con los discípulos y también con los creyentes. Hechos nos dice que eran cerca de 500. Entonces vamos a decir que eran 500 personas que estaban ahí con Cristo Jesús. Ahora, de esa reunión, ese es el único registro que nosotros tenemos. Ahora, mira lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, que dice, me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién se le ha dado toda la potestad? ¿A quién? No es a ti, no es a tus discípulos, es a Cristo. Entonces, si tú estás en Cristo, tú participas de esa potestad. ¿Me siguen, hermano querido? Esa es la clave. Si tú quieres ser un discípulo de Cristo, tú tienes que vivir en Cristo, conocer a Cristo, depender de Cristo. Y esto es dedicarle el tiempo a Cristo Jesús. No hay que ser un fanático, sino que hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Hay tiempo para construir, tiempo para destruir. Eso es lo que dice la Biblia. Hay tiempo para la guerra y hay tiempo para la paz. ¿Sí, hermano? Así es. Cuando yo conocí el mensaje, yo lo conocí en el aspecto de y los hermanos de Argentina, como se llaman, como quieran, como si fuera parte de la familia, cuando me decían, hermano, véngase, y nos damos amor, y eso fue lo que nos motivó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo acabo de venir de España, estuve en unas conferencias allá en España. Como ustedes saben, es una cultura muy secular. Ahí es el presente lo que le interesa a la gente. Vivamos, ¿no es cierto? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No le interesa el futuro. Es una sociedad, una cultura muy secular. Es muy post-cristiana. El interés es lo que está alrededor. Pero hermanos, post-cristiano, post-secular, todos necesitamos a Cristo. Todos. Así que donde sea, tú predica a Cristo con eso. Y un señor que había sido ateo, una noche antes de que yo llegara, le dijo a su esposa: yo me quiero bautizar. Y la esposa empezó a llorar y le dice: oye, pues no te alegras. No, le dice: que lo que me estás diciendo es algo que yo he ignorado. Tenía 7 años casado con él. Era un hombre ateo, tenía una cantina, llegaba con esa peste a cigarro y alcohol, y ella decía: pastor, ¿qué hago aquí? Y se fue a su país una vez y dice: no, yo no puedo estar aquí. Pero el Señor le dice: no, la trajo otra vez. Me dice: pastor, yo no sé qué hacía aquí. Y luego me dice: anoche yo supe por qué estoy aquí. Mi esposo me dijo que se quiere bautizar. Me dijo: que no falle tu esposo en la conferencia, especialmente el miércoles que vamos a hablar del bautismo. Porque ya a veces tienen ciertas ideas. Y cuando el bautismo, hermano querido, ustedes déjense llevar porque la Biblia enseña cuándo alguien se puede bautizar. La Biblia le indica, déjese de sus ideas. Eso no es lo que la Biblia dice, indica. Porque Dios entonces cuida a sus hijos. Él da las fases. Le dije yo: cuéntame, ¿qué es lo que te ha traído más de la iglesia? Y me dijo lo que me dijo, hermano. Dice: aquí me han recibido con cariño. Me han hecho sentir como soy de ellos, no importando que saben que era ateo. Y por supuesto dice que es buen ejemplo de mi esposa. Entonces, la gente te está observando. Entonces, silenciosamente, tú estás dando un ejemplo para bien o para mal. Entonces, compartir a Cristo no es complicado. En esta reunión, este es el único registro. ¿Cuánto tiempo estuvo hablando el Señor con ellos? No sé.
Pero yo te aseguro que no fue esa palabrita nada más. Pero ese fue el último registro, dice, ir y hacer discípulos. En otras palabras, esa es la misión de Dios para la iglesia. Esa es la misión de Dios para ti. ¿Por qué razón? Mira lo que dice el siguiente versículo. El siguiente versículo es 1 de Pedro 2, versículo 9. Cristo ratifica la misión de la iglesia. Ahora miren lo que dice ahí en ese versículo. Lean conmigo. Ahí dice, mas vosotros, ¿qué dice ahí? Sois. Cuando dice vosotros, ¿a quién se refiere? Nosotros. ¿A quién? Nosotros. A nosotros no. ¿A quién se refiere? A mí. Si usted dice nosotros, usted se pierde en la bolita. No, nosotros. Nosotros es fulano, mexicano, sotano, y el último es usted. No. Vosotros se refiere a quién? Nosotros. Digan conmigo. ¿A quién? A mí. A mí. Tú eres linaje escogido por Dios. ¿Cómo se siente usted, hermano, de saber que a usted, no a su vecino, a su papá, a pastor, a usted, Dios lo ha escogido? ¿Cómo se siente usted de saber que lo ha escogido? Me siento feliz porque a la vez el testimonio de cómo llegué yo a la iglesia fue por medio de mi esposa estudiaba con los testigos. Y yo por llevarle la contraria empecé a mandarla a la iglesia. Dice, yo no iba a la iglesia, la mandaba. Y hubo una hermana invitándome a ir a la iglesia por un año. Pero al año completito había unas campañas en Paz Civil y estaba Pastor Rascón. Y ahí fue cuando llegué a esa campaña por primera vez, estaba hablando sobre las preguntas que yo le ponía de traba a las otras dominaciones, con las cuales yo me las quitaba de encima, pero ahí él estaba hablando sobre de esas trabas que le ponía, habló sobre el tercer cielo. Entonces le dije a mi esposa, esta es la iglesia de desafíos de Dios, porque yo le pedía a Dios siempre en mi ignorancia, yo le pedía a Dios que me mandara al lugar correcto, yo quería que... Amén. Entonces ahí fue donde Dios escogió que yo viniera y me siento feliz al saber que ahora soy escogido por Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, que fui escogido por Dios. Gloria a Dios. Miren, cuando usted es sincero, usted se va a encontrar con Dios. Cuando usted no es sincero y mete una cosita y la otra, está bien. Pero el que pierde es uno. Usted era sincero, se encontró con la verdad, y recuerde, usted es escogido por Dios. Ahora, si yo le digo a usted, mire, aquí hay 4 o 5 manzanitas. Escoja una. Usted va a escoger cualquiera. ¿Sabe sincero? ¿Usted va a escoger cualquier manzana? No. Usted va a empezar a ver, y la que se vea mejor, pues es la que usted va a escoger, ¿sí o no? ¿Sabe cómo hacer esto? Digo, aquí hay tres bananas. ¿Cómo le llaman? Bananas, guineos, plátanos. 3 plátanos. Y usted empieza a ver, si está muy negrito, muy blandito, usted va a agarrar el otro, ¿sí o no? ¿Usted quiere lo mejor? ¿Usted cree que Dios es diferente? No. Dios escoge lo mejor. Amén. Si te ha escogido, pues le será lo mejor. No por ti, por lo que Cristo va a hacer en ti. Amén. Él te va a transformar y te va a hacer mejor. Entonces Él te dice, yo te he escogido. Y así con cada uno de nosotros, el Señor nos ha escogido con la mano. Miren qué privilegio. Escogidos por quién, hermano? Por el Rey de Reyes, Señor. Porque Él puede escoger lo que Él quiera, pero te escogió a ti. Y me escogió a mí. Entonces luego el Señor dice, sois, está un presente. Ustedes son escogidos por mí. ¿Ok? Sois. Si usted abre la palabra de Dios mañana, ¿qué dice? Sois o eres. Si la abre la semana que viene, ¿qué dice? Eres. No fuiste ni serás. No, yo ya te he escogido. Y también tú eres mi real sacerdocio. La palabra sacerdote literalmente significa constructor de puentes. El sacerdote tenía la oportunidad de comunicarse con Dios. Y su deber era traer a otras personas en comunión con quién? Con Dios. Esa era la responsabilidad primaria del sacerdote, construir puentes entre
Dios y los seres humanos. Esa es la responsabilidad del sacerdote. Ahora el Señor te dice, ahora tú no dependes de otro sacerdote, tú eres mi sacerdote. Así que Dios lo escogió para ser su sacerdote. No es cualquier cosa, no es para, no es cierto, para cualquier otra situación. Y a usted lo escogió para ser su sacerdote. Entonces el Señor dice, tú eres mi sacerdote, mi sacerdotisa, tú eres mi sacerdotisa. Tú estás para construir puentes entre Dios y otros seres humanos. De gracia recibiste, dar de gracia. Recibiste un abrazo sincero, da otro abrazo sincero, porque hay otros que están como tú. Estaban como tú antes de encontrarte con Cristo. Entonces el Señor dice que hay que seguir. Y esto se aplica, por supuesto, a cada uno de nosotros. Estoy tomando algunos ejemplos, pero recuerden, esto es personal. Dice, ¿nación qué? ¿Qué le parece? Que el Señor lo llama, a usted, ¿cómo lo llama? Santo. ¿Cómo se siente usted esta mañana cuando sabe que el Señor lo llama a una persona santa? ¿Cómo te sientes? Digno. ¿Digno? ¿Cómo se siente? Especial. Apartado. Yo normalmente acostumbro a llamar a los miembros de mi iglesia los santos. Porque eso es lo que el Señor dice. Él nos llama pueblo santo, nación santa. Y por supuesto nuestra cultura, ¿no es cierto?, viene del catolicismo, que venimos de atrás, nuestros antepasados, etc. Entonces nosotros entendemos que un santo, ¿no es cierto?, esa persona que se adora. Pero en el cristianismo un santo es una persona apartada por Dios, santificada. Santificado quiere decir apartado, porque un santo no es perfecto. Un santo es aquel que ha sido lavado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y que dice como David, dice, crea en mí un corazón limpio. Dice, límpiame. Y el apóstol Pablo decía, cada día muero, cada día necesito un nuevo corazón, un nuevo bautismo de Cristo Jesús, porque soy apartado por Dios. ¿Estamos claros? Y a veces yo me encuentro con algunos de estos hermanos de alguna iglesia que pastorea y les digo, hermano, ¿cómo están los santos? Ay, pastor, esos santos. Pero así es, hermanos, somos humanos, somos de barro. Dice el Señor, dice, te he escogido, eres mi sacerdote, tú eres una persona santa, tú has sido adquirido ¿por quién? Ok, bonito todo eso, ¿verdad que sí? Pero ahora el Señor te dice, es para esto que yo te he escogido. ¿Para qué? Te dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otra palabra, ese es el propósito para el que yo te tengo escogido. Y si tú y yo no estamos cumpliendo ese propósito, pues no estamos haciendo lo que Cristo espera de ti y de mí. O sea, es claro, ¿se dan cuenta? El Evangelio es sencillo. Las enseñanzas de Dios, nosotros somos los que complicamos las cosas, hermano. Es sencillo, claro, es sencillo. Tú eres santo, yo te amo, yo te he escogido, pero yo tengo un propósito específico para ti. Esa es la misión de la iglesia, hermanos queridos. La misión que el Señor le ha dado a la iglesia es compartir las buenas nuevas de salvación. Y el Señor lo que espera de ti es que tú compartas con otros lo que Cristo ha hecho por ti. No es complicado. No es complicado. Y a veces tú testificas en silencio. Con tu conducta, con tu forma de ser, con tu amabilidad, con tu cortesía, con tu nobleza, con tu paciencia. La gente dice, espérate, este tiene algo diferente. Entonces luego se abre la oportunidad, oye, ¿y tú vas a alguna iglesia? Y ahí se te abre la puertecita para compartir a Cristo. Porque ven algo diferente de ti. ¿Te acuerdas el carcelero de Filipos, donde estaba Pablo y Silas? Dice, ¿qué tienen estos hombres? ¿Cómo es posible que se vuelvan a cantar y a orar y a alabar el nombre de Dios después de
tener lo que ustedes tienen y dice, ¿qué debo hacer para ser sano? Ese es mi reloj, pastor, ¿verdad? Excelente. ¿Qué debo hacer para ser sano? Es probable que no cobramos todo el material, pero ustedes lo tienen. Solamente doy unas pinceladas. ¿Saben ustedes que los chinos tienen un refrán que dice que la tos y el amor no se pueden esconder? ¿Será cierto eso? Dice, la tos y el amor no se pueden esconder. Si usted tiene tos, hermano, usted tiene tos. Y usted va a toser. Si no explota. Y si usted está enamorado, la gente se va a dar cuenta que usted está enamorado. ¿Sí o no? ¿Sí, hermano? ¿Usted está enamorado? Bien, de Cristo, de la persona. Leí una frase, pastor, que decía: predica la palabra de Dios y si es necesario, usa palabras. Predicar la palabra de Dios cuando usted no está conmigo. ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? Porque no es igual que los demás. Correcto. Un fusible transmite o corta la electricidad. ¿Sí o no? Sí. O transmite o corta. Entonces tú o transmites a Cristo o cortas a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor dice: el que no está conmigo, contra mí es. El que conmigo no junta, no te engañes. Es así. O das un buen testimonio o das un mal testimonio. Está clarito como eso. Pero noten ustedes cómo llegan las personas a la iglesia. Compartir el evangelio entonces es deber de quién. Todo creyente. El texto anterior dice: tú eres santo, te he escogido para Anunciar. porque algunos, no, eso es para el pastor, para el orador bíblico. No, Señor. Tú estás en deuda con Cristo. Cristo te llamó, Él te salva, te perdona, te sostiene, te ama, te cuida. Y entonces no hay gratitud en tu corazón. En esa reunión había 500 personas. Ya quedaban 11 discípulos porque Judas se había ahorcado. Qué triste cuando tú desprecias la voz de Cristo Jesús. Vas a terminar mal. Vas a terminar mal. Y la única razón por que tú estarás fuera del reino de los cielos es que tú rechaces el amor y la misericordia de Dios. Por eso es que se nos dice que es más difícil perderse que salvarse. Porque para salvarte tienes que aceptar por fe a Cristo Jesús. Y para perderte tienes que rechazar, porque Cristo Jesús, aunque tú te alejes, tú no estás nunca olvidado ni abandonado por Cristo Jesús. Nunca. Él nunca abandona a sus hijos. Él se fue a buscar la oveja perdida, ¿sí o no? Sí. Hasta que la encontró. Y el Señor te va a buscar, te va a inquietar. Jonás estaba tratando de huir de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Levanta una tormenta, ¿no? Para allá tú no vas. Y luego trae un pez. Para allá no vas, porque yo te amo. Y no estás haciendo lo que tú necesitas es una sacudida. Ese Señor no se da por vencido y tú nunca te des por vencido. Tú siempre ves a Cristo Jesús. Siempre. En Cristo siempre hay esperanza. El deber de todo cristiano es compartir a Cristo. Ahora miren, ¿cómo llegan las personas a la iglesia? 4 a 6 personas llegan solas. Esta iglesia es muy típica a una que tuve donde el pastor Justino era miembro de la Santa Ana, California, porque está en medio de un lado hispano. La gente llega sola. No, que yo venía por el bus y miré el rótulo ahí, que había conferencias, iglesias adventistas, y yo vine solo. Entonces la iglesia, ¿qué ocurre? La gente llega a la iglesia, 4 a 6%, ¿cómo llega? Solo. 2 a 3%, ¿cómo llega? Por necesidades. Por necesidades especiales. Yo necesito oración, yo necesito esto.
Hay una madre que le decía a sus hijas, miren, vayan a la iglesia, busquen a Cristo. Dice, porque si no lo buscan a Cristo por amor, lo van a buscar por dolor. Entonces hay gente que llega con un dolor, con una carga a la iglesia. 2 a 5%, ¿por qué? Por labor directa. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, cuándo vamos a terminar la obra con los pastores? ¿Cuándo? Porque el pastor tiene otras ocupaciones. El pastor tiene la administración. Si usted quiere que su pastor presente un buen sermón, pues tiene que estudiar, tiene que orar, tiene que meditar. Él es de hombre, de sangre y carne como usted, tiene familia, tiene hijos, tiene que darle tiempo a sus hijos, a su esposa, a su hogar. Eso toma tiempo. Tiene que cuidar su cuerpo, porque si no cuida su cuerpo no va a rendir. Y tiene que visitar, tiene que atender. Y entonces simplemente, si vamos a esperar que el pastor vaya a traer a todos los que van a ser bautizados, nos vamos a quedar aquí no sé cuántos miles de años más. Nosotros queremos ir a casa. Y muchas veces estamos viendo, no, que el terremoto, que esta guerra, que mira, que ya viene el Señor. No, la palabra dice, y será predicado el Evangelio, ¿a dónde? A todo el mundo. Y entonces, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, la gente dijo, se acabó el mundo. Vino la Segunda Guerra Mundial, se acabó el mundo. Pero no se acabó. Entonces, en lugar de estar distraídos en esas cosas, queremos ir a casa, pues prediquemos el Evangelio. Al predicar el Evangelio, entonces vamos a ir a casa. 75 al 90% de todos los nuevos miembros de la iglesia vienen a través de quién? De sus amigos, hermanos, de sus familiares. El evangelismo más efectivo es el evangelismo de la amistad. ¿Por qué? Cuando este hermano se encontró con Cristo, los amigos de él no son mis amigos. Sus hijos, su esposa, sus compañeros no son los míos. Entonces, él es el que tiene que compartir con quién. Pues con sus amigos, sus compañeros, sus vecinos. Mira, me encontré con Cristo, vente. Y entonces, cuando esas personas vienen y la iglesia está activa, entonces la iglesia, ¿qué va a hacer? Va a crecer. Si la iglesia no está activa, pues no va a crecer. Ahí nos vamos a quedar. Y va a disminuir más bien. Porque nos enfermamos, nos morimos, nos vamos a otro lugar. Así que, hermanos queridos, recuerden que no hay mayor privilegio que trabajar para Cristo Jesús. Y el propósito que el Señor tiene para ti y para mí es que nosotros compartamos las buenas nuevas de salvación con otros. Aquí vamos a parar en este momento y vamos a dejar al pastor Sánchez que continúe.